Impuesto sobre la renta diferido en El Salvador en base a la sección 29, NIF para pymes, y la NIC 12 de las NIF en su versión completa, presentado por Óscar Montiel, docente de la Universidad de El Salvador. Veamos por qué es importante el impuesto sobre la renta diferido y cuál es el alcance. En primer lugar, analicemos por qué se genera este tipo de impuesto. ¿Por qué? Tenemos dos libros o dos técnicas para la medición de los activos y pasivos. En primer lugar, tenemos las NIF, que pueden ser en su versión para pymes o en su versión completa. Y ese es el marco técnico contable adoptado en nuestro país, El Salvador, y en muchos otros países de América Latina. Entonces, sin embargo, este marco de referencia, tal como indica la sección 29, difiere de la aplicación técnica fiscal de cada país. Es decir, la liquidación de los activos, pasivos, ingresos, gastos, puede darse de una forma distinta a como los estamos midiendo para efectos de la normativa. ¿Por qué lo generamos entonces? El reconocimiento de este impuesto está basado en el postulado de la base de acumulación o devengo. De acuerdo al decreto 134 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en El Salvador estamos aplicando dicha ley para la liquidación de ingresos, costos y gastos. También tenemos la Ley del Arrendamiento Financiero relacionado a los contratos de construcción, que en NIF para pymes su equivalente es la sección 20. Tenemos también la Ley de Contribución Especial para los grandes contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadano, donde se pagan impuestos específicos para aquellos tipos de empresas que generan utilidades grandes. Así también tenemos el decreto 230 del Código Orgánico Tributario. Entonces, se generan porque tenemos dos bases. La primera base, y es la que tenemos acá a la izquierda, es la base para la preparación de los estados financieros. Y luego tenemos la base para la preparación de las declaraciones tributarias. Tenemos entonces que los resultados financieros en El Salvador reconocemos un ingreso o un gasto cuando han surgido incrementos económicos en los beneficios de las empresas. Y para los resultados fiscales tenemos que es ingreso gravable fiscalmente cualquier tipo de renta obtenida. Sin embargo, si nos vamos al último párrafo de cada columna, entendemos que los gastos se reconocen sobre la base de una asociación directa entre los costos y la obtención de partidas. Y se aplica el principio de la base de acumulación o devengo. También se aplica este mismo principio de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 y 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Sobre qué impuestos vamos a aplicarlo? Bueno, el impuesto diferido se calcula específicamente y únicamente sobre el impuesto a las ganancias, que para nuestro país tenemos el impuesto sobre la renta ordinario para personas jurídicas en el artículo 41, donde se tasa un 25 o un 30%. Es aplicable también al impuesto sobre la renta generado por las ganancias de capital y al impuesto sobre la distribución de utilidades. Asimismo, de acuerdo a lo que establece la sección 13 y 14, se aplica también a las inversiones, dependiendo del método que estemos ocupando para registrarlo, que puede ser el método del costo, el método de la participación o el modelo del valor razonable. Quiere decir entonces que el impuesto diferido no se aplica a ningún impuesto municipal, a ningún impuesto a las operaciones financieras o a otro tipo de impuesto que no sea el relacionado al impuesto a las ganancias. Cambiamos de lámina. Veamos entonces la diferencia. ¿Qué es impuesto corriente y qué es impuesto diferido? Bueno, según la técnica contable, los impuestos se dividen en estos dos grupos. Corriente le vamos a llamar a aquel impuesto que se paga según la declaración de impuestos de cada país. Para nuestro caso, en El Salvador se declara en el formulario F11. Entonces, el impuesto corriente viene a ser el impuesto pagado durante el ejercicio y que incluye o se descuentan también todos los anticipos, pero es el impuesto total el cual estamos obligados a cancelar por haber obtenido utilidades durante un ejercicio económico. Entonces, el impuesto diferido es aquel impuesto relacionado a los activos o pasivos que tienen una base temporaria diferente o que se liquidan en periodos diferentes. ¿Podemos evitar este uso del impuesto sobre la renta diferido? La respuesta es no. Si vamos a cumplir con las NIF, no podemos evitar el uso del impuesto sobre la renta diferido, porque
De acuerdo al principio de acumulación o devengo, el impuesto sobre la renta para efectos de NIF se reconoce como un gasto. Es decir, cada vez que contabilicemos un ingreso, un costo o un gasto, independientemente del año en el que se va a liquidar fiscalmente, nosotros vamos a contabilizar el gasto por el impuesto que se va a generar en el periodo o ejercicio en el que estamos aplicando. ¿Por qué se nos puede complicar? Veamos. Necesitamos manejar un criterio, pero este criterio significa que para poder generar el marco contable y el marco fiscal y compararlos, debemos de conocer ambos. Entonces, para poder aplicar el impuesto sobre la renta diferido, hay que tener un conocimiento avanzado de la normativa contable y fiscal de cada país, que para El Salvador, mencionamos, se aplican las normas internacionales de información financiera para pymes, para aquellas entidades que no cotizan en la bolsa de valores, y las normas internacionales de información financiera en su versión completa. ¿Qué son las diferencias? Veamos. Para efectos de clasificar las diferencias de liquidación entre los activos y pasivos, se reconocen como diferencias, en primer lugar, las que están marcadas acá en rojo, las diferencias permanentes. Es decir, aquellos gastos o ingresos que, aunque se liquiden en periodos distintos, no van a afectar las ganancias imponibles. Como por ejemplo, y esto sí es bien específico de El Salvador, las multas. De acuerdo a nuestro artículo 29A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se consideran que las multas son no deducibles, pero no son deducibles en el periodo actual ni van a ser deducibles en periodos futuros. Es decir, cuando un gasto no va a ser deducible en ningún periodo, en el actual, en el periodo corriente o en periodos futuros, entonces se consideran que estas diferencias son permanentes. Es decir, en ningún momento este tipo de gastos va a afectar la ganancia fiscal. Las diferencias temporarias que están relacionadas a los activos y pasivos. Dentro de eso tenemos aquellas diferencias imponibles y las diferencias deducibles. La normativa tiene una definición bien técnica para las diferencias imponibles y es simplemente aquellos activos y pasivos que cuando se liquiden van a dar lugares a cantidades imponibles, es decir, que van a aumentar el impuesto a pagar. Y en el caso de las deducibles son cantidades que van a deducirse de las ganancias fiscales de periodos futuros. Las diferencias temporarias o temporales, temporales se le conocían en la versión anterior de la NIC 12. Entonces el término temporales se estuvo manejando por mucho tiempo y actualmente siempre se le conocen diferencias temporarias, ya sean estas de activos o pasivos o sean diferencias del estado de resultado. Pero también se conocen como temporales y estos son relacionados al estado de resultados. ¿Cómo vamos a analizar si vamos a tener una diferencia imponible o deducible? Esta es una de las láminas más importantes para poder entender el impuesto. El método que se utiliza para el análisis de impuesto, el que permite ahora la normativa, es el método del pasivo diferido, en donde generamos el valor de los activos y el valor de los pasivos para efectos financieros y para efectos fiscales. Dependiendo entonces si el valor de esos activos es mayor o igual, nos va a dejar un efecto. En el caso, si la base contable es igual a la base fiscal, es decir, para efectos financieros y para efectos fiscales, estos activos o pasivos tienen el mismo valor, entonces decimos que esas diferencias son sin efecto, ya sean de cuentas deudoras o acreedores. Si la base contable es mayor a la base fiscal, en el caso de las cuentas deudoras, decimos que es una diferencia imponible. Y si es de cuentas acreedoras, es una diferencia deducible. Veamos. Si por ejemplo tenemos un vehículo que para efectos financieros la depreciación es a 5 años y para efectos fiscales la depreciación es a 4 años, cuando apliquemos el primer año de depreciación, como estamos aplicando 5 años en la base contable y 4 años en la base fiscal es acelerada. Es decir, el primer año se va a generar más depreciación acumulada y más gasto fiscal. Por lo tanto, la base contable de ese bien va a ser mayor a la base fiscal. Como se trata de una cuenta deudora,
Vamos a decir que esa es una diferencia imponible. Y así sucesivamente. Dependiendo si la base es imponible o deducible, cada vez que sea una base imponible o deducible, esto nos va a generar o un gasto por impuesto contra un pasivo por impuesto diferido. Si la diferencia es deducible, entonces esto nos genera un activo contra un ingreso, dependiendo de si es del primer o segundo año. Vamos a finalizar hasta acá y vamos a continuar en otro video con la siguiente lámina.